Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tengo la tarea de exprimir a estos dos muy ilustres educadores y me propusieron una pregunta alrededor de la cual quiero tratar de concentrarme, procurando no salirme demasiado. Tiene mucho que ver con la presentación anterior que le hicieron al profesor Federici. Tal vez algo que no contaron es que el profesor de Federici llegó aquí el 8 de abril de 1948, escapándose de problemas en Europa. El 8 de abril llegó en Bogotá. Eso puede de alguna forma simbolizar nuestra situación. La pregunta que me pidieron que discutiera con Antanas, con el profesor Ginás, es ¿por qué hay que seguir enseñando humanidades? Y yo sospecho que el hecho de que hayan traído aquí una persona formada en matemáticas, un médico neurofisiólogo, y que me hayan puesto a mí, que soy bioquímico, a moderar, debe haber alguna intencionalidad por… Perdón, una moción de logística, y es que por favor hablen más duro porque estamos como bajitos de sonido, entonces les voy a pedir que se acerquen gracias. bien el micrófono. Sí, es un problema de la gente que se dedica a esta profesión. Entonces la pregunta es ¿por qué hay que seguir enseñando humanidades? La pregunta central. Esa pregunta me la han hecho muchas veces y todas las veces me sorprende. Parece haber muchas personas preocupadas del tema, de por qué hay que seguir enseñando humanidades. Todavía no he encontrado ninguno que diga que no hay que seguir enseñando humanidades. Entonces siento un poquito como si fuera como Zorrilla o Cornell, que ese muerto que vos matasteis goza de muy buena salud. No creo realmente que haya alguien que diga que no hay que seguir enseñando humanidades. Incluso creo que en sociedades supremamente autoritarias y tremendas, pues en la historia reciente de la humanidad, el problema era la exclusión de alguna parte de las humanidades, pero jamás una declaración de que no hay que enseñar humanidades. De todas formas, la pregunta es muy importante. Yo creo que la pregunta es muy importante porque creo que con ayuda de los panelistas vamos a poder explorar un poco por qué es importante. Porque es importante en la educación tener esas humanidades. Y yo quisiera empezar un poquito concentrado en las personalidades que tenemos, que hay que aprovechar. Pues Antanas tiene formación matemática. Mi pregunta sería, ¿sirve para algo las matemáticas en cultura ciudadana? ¿Hay alguna relación entre esos dos aspectos, uno tremendamente humanístico, digamos, y el otro sumamente formal de las matemáticas? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo creía que con aprender bien lenguaje y matemáticas queda uno preparadísimo para ser ciudadano, y no. Hay un tema, no sé si conocen el mapamundi de valores. Si lo podemos proyectar ahí, ayuda a explicar un poco las cosas. En Grecia, el ocio en algún momento dio lugar a algo que seguramente existe también en otras culturas, pero allí fue muy definido la discusión racional como deporte,
permiso. Esto es hecho a partir de la encuesta mundial de valores, y quiero ubicar a Colombia ahí para que entendamos un poco la invitación que nos hizo el doctor Ginás sobre el tema de los mitos. Bien, siguiente. Esto es hecho cada aproximadamente 10 años y cada vez involucra más países. Sigamos, por favor, hasta que lleguemos a un mapa. ¿Siguen? ¿Siguen? Bueno, está recortado el mapa. Está enfatizado el eje horizontal. En el eje horizontal, una de las cosas curiosas es, estos se llaman valores de supervivencia. Los hijos necesitan padre y madre, la tecnología es clave, el Estado es responsable de casi todo, los trabajos son para los connacionales, y en el lado opuesto está la homosexualidad es tolerada, la imaginación es bienvenida, tolerancia, ecología, movimiento feminista, libre elección, buen estado de salud, los amigos son muy importantes, equilibrio afectivo. Y abajo lo que no sale, y yo creo que ya no vamos a lograr que salga, me toca contarlo. Abajo está, Dios es importante, la religión es clave, la familia es clave, la obediencia es clave. Y arriba están los valores racional legales, que son motivación al logro, que son empuje, determinación, interés por la política, participación en política. Bien, entonces tenemos el eje de la secularización, los sociólogos desde Max Weber conocen ese proceso, y entonces sobre ese mapa, con esos dos ejes, ¿dónde queda Colombia? ¿Dónde creen que queda Colombia? Abajo. Puerto Rico, Salvador y Colombia son los 3 países menos secularizados. Entonces, en Colombia, una de las funciones de las matemáticas es ayudar a confiar en un saber que es un saber construido por el ser humano. En Grecia, la dialéctica, la discusión racional, ponía en crisis casi todas las creencias. Sócrates era capaz de mostrar la debilidad del saber o del pretendido saber de la gente. Era capaz de decir, yo solo utilizo mitos avisando, voy a contarles un mito, porque llegué a un punto en donde no puedo explicarles nada más, entonces acudo a un mito. En Colombia, la secularización se paró radicalmente con el proceso de paz de liberales y conservadores. A usted, hoy en día nos cuesta trabajo imaginar el entusiasmo, el odio que rodearon esa confrontación. Y de algún modo el país, o sea, detrás de no llegar al 1%, está el no querer enfrentar una mirada secularizada con la mirada religiosa. Ahora, yo tuve vocación religiosa, casi termino en Roma, etcétera. Digamos, todavía a veces me siento católico, pero bueno, el voto de castidad para mí fue un problema serio. Y admiro además a los sacerdotes que en medio de una sociedad absolutamente erotizada, donde quien sale para una reunión de estas se arregla como hace 20 años para ir a una fiesta. Bueno, entonces, ahora, Estados Unidos, ¿dónde está? Estados Unidos está menos secularizado que Uruguay. Uruguay está hacia la mitad del mapa. Bueno, si podemos ver el mapa lo agradecería. Las sociedades secularizadas radicalmente son China, Japón, Suecia, Noruega. Son países que están arriba en el mapa y que se diferencian radicalmente.
Una de las diferencias, América Latina, homicidios altos, la culpa es del otro. Países secularizados, casi todos, muy alto el suicidio, la culpa es de uno. En Japón, por un homicidio hay 24 suicidios. O sea, el japonés hay que cuidarlo de sí mismo. En Colombia, por un suicidio hay 6 homicidios. Al colombiano hay que cuidarlo del otro colombiano. Entonces, algo que nació en Grecia y que es radicalmente, o sea, la geometría, especialmente en Grecia, sirvió de prueba contundente de que discutiendo con argumentos puramente humanos, sin acudir al mito, se podía construir saber. O sea, la dialéctica era demoledora, rompía cantidad de creencias, pero la matemática levantaba edificios que se sostuvieron 20 siglos. Durante cerca de 20 siglos, las élites de las distintas sociedades, por lo menos en las occidentales y en algunas de las otras, se educaron en la geometría de Euclides, encontrando pruebas contundentes, generando fe, confianza en la capacidad humana. El punto de ruptura está en Hesiodo. En Hesiodo, como en muchos mitos, aparecen unas musas que van y le soplan al ser humano la verdad. Las musas de Hesiodo son un poco raras, que dicen: nosotras sabemos decir verdades, pero también sabemos decir mentiras que parecen verdades. O sea, las musas de Hesiodo nos tiran el balón a nosotros. La verdad se vuelve terrenalmente construida. La matemática es el terreno en que se prueba que la construcción racional del saber, a partir de lo que tenemos en nuestras manos los seres humanos, es posible, es factible. Sócrates muere bajo un dilema que es absolutamente central para Colombia: si obedece a la ley o si obedece a su conciencia. Y muere diciendo: yo no voy a desobedecer ninguna de las dos. No tiene soberbia moral. En Colombia muchos de nosotros tenemos soberbia moral, o sea, tenemos argumentos morales para justificar la ilegalidad. El imperio de la ley es lo contrario, es aceptar que las leyes priman. Aristóteles, para escribir la política, recogió más de 100 constituciones de distintas ciudades griegas. Entonces el griego estaba destruyendo un poco de conocimientos a punta de argumentación, construyendo unos nuevos conocimientos como los de la geometría, absolutamente sólidos, y diciéndose: no vamos a vivir según un orden teocrático, según un orden dado por los dioses, por los mitos. No es una herencia de cosas que nos vienen del cielo. Nosotros nos damos explícitamente un orden. Hagan de cuenta como si unos pescaditos se salieran de un acuario, se reunieran en una taza chiquita y dijeran: cambiemos el acuario, organicemos el acuario de una manera totalmente distinta. Proliferaron distintos sistemas políticos entre esas ciudades. La misma ciudad cambió de constitución muchas veces. Entonces el ser humano volvió tema de discusión terrenal, racional, la construcción del orden social que se quería. Entonces ensayaron democracia, ensayaron aristocracia. Bien, Antenas, quiero señalar, sí, te pido que ya me entusiasmé demasiado. disculpa, En el pero gimnasio moderno. eso es lo que yo quisiera hacerle una pregunta parecida al doctor Ginás, es decir, de algunas de las cosas que dijo, con las cuales yo estoy de acuerdo. Lo han acusado, me imagino, de positivista, reduccionista y muchas otras istas por el estilo. Sin embargo, pues nosotros lo hemos visto a usted dirigiendo una orquesta sinfónica en un concierto y ha escrito libros que son para todo el público. La pregunta es: ¿qué le sirve a usted en su vida profesional la sinfónica? Y por otro lado,
si todo ese estudio del cerebro le sirve a usted para dirigir una sinfónica. Linda pregunta. Voy a hacer un poquito de antesala lo que me acaba de decir y preguntarle por lo siguiente. Yo fui educado en Colombia, una educación increíble. ¿Es que no funciona? ¿O sí funciona? Una educación increíble. Fui a Estados Unidos después de estudiar medicina y no hubo problema. ¿Y por qué no hubo problema? Estudié en el gimnasio y en los últimos 10 años del gimnasio había física y química y matemáticas. Y estaba Baum y estaba Jarly, y estaba un poco de gente muy interesante. Fui a la escuela de medicina y en los últimos 2 años me di cuenta que no sabía matemáticas y que eso me iba a hacer daño. Y entonces apareció Carlo Federici Casa, amigo tuyo, profesor y amigo mío, con el cual yo hice una tesis de grado en lógica simbólica que me permitió ir al MIT como matemático. Pero ¿cómo? Dice, pues, usted es médico. Dice, sí, pero resulta que conocimos a Erlendorfer y durante 2 años, todos los sábados, 5 horas, hicimos toda la teoría de números, aritmética, la geometría analítica, cálculo integral, cálculo diferencial, pues, estadística, probabilidad. Se puede entender. ¿Y qué pasa? Que uno no es matemático, pero lo entiende. Y como decía Cantinflas, yo sé leerlo, lo que no sé es escribir. Y entonces, claro, la situación es que, ¿por qué digo estas cosas? Porque resulta que la carrera de uno que es médico es también carrera de física y carrera de matemática y carrera de computadores. Y esos focos que tiene alrededor el zorro es lo que realmente le sirven a uno. Y tienes toda la razón. Y tú tienes toda la razón. Y todo lo que estamos diciendo es verdad. Sin contexto, el conocimiento no sirve, que no se puede aplicar. Entonces me parece que estamos diciendo una verdad que es verdad, pero poco conocida. Y es que hay que enseñar música, porque la música es el lenguaje de máquina del cerebro. Imagínense, pensamos con música. ¿Cómo es posible? Yo me recuerdo de niño oír a Stravinsky, Fritos de Primavera, y yo le preguntaba, papá, ¿esta vaina qué es? Dice, pues que es un músico ruso. Dice, pero yo, ¿cómo se me iba a hablar ruso? Yo, ¿cómo es que entiendo? Dice, porque es música, es un lenguaje universal. Entonces, definitivamente, la importancia que tiene la parte no técnica de la educación es difícil de describir. Una pregunta relacionada para los dos. Creo que cuando uno piensa en humanidades, literatura, arte y ciencias, lo que salta a la vista es la diferencia tan seria que hay entre los dos lenguajes. No solamente la diferencia formal. El lenguaje de las humanidades, su principal virtud es la ambigüedad. Cada cual, el escritor escribe una cosa pensando en algo y la gente que lo lee le resuenan cosas diferentes y a cada cual le resuena una cosa diferente, y eso es la gran maravilla, pues, del lenguaje de las humanidades y de las artes. Por otro lado, las ciencias son exactamente lo contrario. Una ecuación es una ecuación y se entiende solamente de una forma y de ninguna otra forma distinta. Es decir, fundamentalmente son dos lenguajes distintos y opuestos. La pregunta es, ¿cómo hacer bilingües? ¿Cómo podemos realmente lograr gente que tenga esa capacidad de hablar los dos idiomas, que son a la larga idiomas aparentemente al menos contradictorios? Bueno,
Primero es, en cierta parte de las matemáticas se trabajan sistemas puramente formales, que son susceptibles de muy diversas interpretaciones. O sea, la matemática tendría la pretensión de decirle al humanista, eso que usted me está vendiendo, yo lo tengo también por mi propia cuenta. Entonces ahí, digamos, se ponen unas ciertas reglas formales y luego se le buscan muchas interpretaciones. Quería señalar, bueno, yo he aprendido mucho, por ejemplo, del Departamento de Ciencia Política de MIT, pero lo primero que aprendí de MIT fue curiosísimo. En la universidad hicimos un catálogo. Dentro de ese catálogo se ofrecían cursos de contexto, como si hubiéramos escuchado la conferencia de hoy en su tesis central. Y el lema era, ya no hay un mapa de todos los mapas. No cabe esa pretensión, de algún modo sugiere debilidad del mito. Pero sí podemos tener mapas más amplios y cada persona, además de su mapa profesional o sus mapas profesionales, debe buscar otros mapas más grandes para tener más contextos. Pero en algún momento hicimos un anuario para inspirarnos, revisamos anuarios de otras universidades, conseguí el anuario de MIT y era impresionante. Yo me esperaba fotos de tecnología y todo el anuario, todas las ilustraciones, todas eran de grupos pequeños de personas escuchándose con atención. Le pedí al fotógrafo de la Nacional, le dije quiero fotos parecidas a estas en la Nacional, y de pura casualidad todas las fotos que trajo tenían grupos de personas trabajando en grupo, pero siempre había al menos un distraído. Entonces ahí veo, digamos, en matemáticas si usted se distrae 10 segundos, medio minuto, te puede quedar por fuera. En matemáticas se da algo muy cruel, que es para uno no renunciar al trabajo de uno, de profesor, uno identifica quiénes van siguiendo la exposición o quiénes parecen estarla siguiendo y uno se pega de ahí. Entonces, la primera acción que cuando la Nacional me invitó a participar en un concurso y lo pasé, mi primera reacción fue pasar los alumnos de la última fila a la primera fila, plantear un tema de redistribución. Pero creo que lo más importante de las humanidades es su aporte a la construcción de la identidad de uno y sobre todo su aporte a la comprensión de otras identidades, de otras épocas, de otras sociedades donde lo más importante era distinto a lo que es hoy en día. Hoy en día la humanidad tiene mucha más migración, mucho más interdependencia, y si no aprendemos a entender al otro, nos vamos a fregar, o a pagar costos altísimos por no ser capaces de ponernos en el lugar del otro. Empatía, coordinación de perspectivas. Esas son cosas claves que se aprenden en humanidades. Si usted no tiene humanidades, usted es capaz de convertir al otro ser humano en puro instrumento. El ver al otro también como un fin en sí mismo, el entender, el conversar con él, es clave para atemperar la tendencia también humana de avasallar, de imponer. Un punto muy diferente y raro y triste, y es el siguiente. Imagínense que si miramos cuánta gente hace matemática en el mundo, el número es 4%. La mayoría de la gente medio entiende, pero no puede hacer matemática. ¡Qué desgracia! Esto que estoy diciendo es verdad. El compositor de música, todo el mundo puede componer. No, son propiedades que ciertos individuos tienen, no el de entender, sino el hacer matemáticas.
¿Y cómo lo sabemos todos? ¿Por qué? Porque resulta que en India aparece un señor que se llama Ramanujan, que en su vida ha visto matemática y la escribe y la hace, y Hardy lo encuentra y va a Inglaterra y es increíble. Pero ¿usted dónde aprendió? Dice, pues yo sabía. Entonces, esto es muy importante, porque la situación es que hay cuestiones, ser poeta, ser escritor, ser de cierto tipo, ser novelista, ser filósofo, ser matemático, son cuestiones de especialización. Entonces, que no tenemos futuro. Ajá, aparece el computador. Y entonces, quizá de pronto los matemáticos se les siguen queriendo, respetando y no entendiendo. Pero está el aparato, el computador, que es capaz de decir, yo necesito este tipo de curva, ¿cómo la hace? Entonces no tiene que ponerse así, sino que el computador le da. Entonces estamos haciendo de un metalenguaje un sistema que puede ser realmente, se puede acercar casi a cualquier persona. Con gran respeto por todos mis amigos que hacen matemática, que son muchos. La situación es que a veces, si uno habla con matemáticos, les es tan difícil a ellos entender lo que uno hace como uno entender lo que ellos hacen. Entonces, la ventaja es que no somos iguales todos, y la importancia es tener suficiente de todo tipo de cerebro para ser una sociedad importante. Gracias. Como se nos está cortando el tiempo, voy a hacer una pregunta doble relacionada con lo que ustedes acaban de decir. Pues hace no mucho Gardner propuso el cuento de las inteligencias múltiples y eso ha pegado, y eso está un poco en dirección de lo que usted acaba de decir. ¿Por qué no? La pregunta es, pues si somos múltiples en inteligencias, ¿por qué no ser zorrillos? Al contrario, ser puercoespines, no zorros sino puercoespines. Es decir, ¿por qué no hacer una educación especializada a cada uno según su inteligencia? Esa sería la primera pregunta. Y complementario con eso, pues nosotros todos los tres, quiero decir, fuimos educados hace bastante tiempo y fuimos educados en colegios privados con mucha atención personal, y usted mismo puso la atención personalizada como uno de los puntos claves en el proceso de educación. ¿Cómo hacemos compatible eso con un sistema masivo, creciendo y que cada vez necesita atender a más gente en grupos más grandes? Entonces la pregunta es doble: ¿nos especializamos en la educación de cada uno? ¿Y cómo hacemos para lograr esa calidad de educación que nosotros pues pensamos que recibimos, porque era muy individualizada, en grupos grandes, en un sistema de educación masivo? ¿Punto de vista? La solución, PAD, un computador. Ustedes recuerdan que Negroponte trató en MIT de establecer un sistema educacional donde cada niño tuviera un computador, que pudiera hacer Google, que pudiera abrir toda clase de situaciones de tal modo que pudiera optimizar su cerebro, sus capacidades intelectuales. Sé que aquí no funcionó, y sé que Negroponte y toda esta gente sigue pensando por qué no funcionó, y la respuesta es sencillísima: no es el problema del sistema, es el problema de cómo introducirlo. Ya lo habíamos oído antes de nuestra conversación, las ministras de Educación, todo el mundo sabe que definitivamente los libros son muy interesantes, pero no tienen el zorro. Este sí tiene zorro. Lo que puedo preguntar: quién trabajó, dónde hizo y cómo está relacionado con el resto de la situación. De modo que me parece a mí que el futuro es simplemente optimización de las personas. Vamos a tener que hacer uno por uno. Punto de vista. Sí.
no traje las curvas de número de estudiantes por curso o por profesor en bachillerato en Colombia, pero son curvas que muestran la otra cara de unas políticas muy contundentes de ampliación de cobertura. O sea, en Estados Unidos la consigna fue: no dejemos a un solo niño atrás, no se nos cuelgue, no se nos quede ni un niño más. Aquí, siendo un poco ácido, la política fue que no se nos quede un pupitre vacío. Y funcionó, y es difícil, digamos, cuestionar eso. Ahora, el himno de la modernidad, simplificando mucho, es I can get no satisfaction. O sea, la modernidad consiste en eso, nunca estar contentos. En Colombia, con el sistema educativo que tenemos, estamos contentos, la mayoría estamos contentos. De vez en cuando las pruebas PISA nos despiertan del sueño optimista. En algunas de las curvas ni siquiera los que salen de colegios de élite llegan a igualarse con lo promedio. Bien, me han acusado de parecerme a la Iglesia Católica con una teoría un poco elitista, diciendo mejor cuidemos las mejores vocaciones, y bueno, habrá para erizos y habrá para zorros. Tengo una intuición, es que parte de lo que llamamos la deshonestidad o la dificultad para ser honrados, se lo podemos tal vez endosar a la dificultad para ser honrados cuando damos clase, cuando enseñamos. O sea, la falta de moralidad en el sistema educativo puede ser una fuente importante de falta de moralidad en la sociedad. El mundo anglosajón, que se destaca claramente en criterios tan objetivos como premios Nobel, se nutre mucho de un esfuerzo sistemático por construir la honradez intelectual. No voy a ganarme aquí enemigos despotricando de la filosofía francesa contemporánea. Hicimos un seminario sobre… Sí, hay también buenos amigos ahí. Pero hicimos un seminario con Elster sobre bullshit. Y él al final dijo algo muy lindo: a veces atacar el bullshit se devuelve como un boomerang. Entonces, digamos, en el corto plazo hay que tolerar una gran heterogeneidad de la calidad, y tal vez hay que animar a los que tienen espíritu autocrítico fuerte, y tal vez se necesita algo de optimismo contra los hechos, digamos, como, o sea, no se ha alcanzado el 1%, pero el día en que se alcance el 1%, el impulso permitirá avanzar un poco más. Kant tenía un dilema muy bonito. Cuando alguien tiene dudas sobre su oficio, ¿a quién se las presenta? Entonces, él lo hace a un sacerdote. Entonces le dice al sacerdote: usted no vaya a la iglesia a presentar sus dudas, escriba sus dudas y mándelas a una revista especializada donde una comunidad de teólogos le responderá ponderadamente a sus inquietudes. Entonces, yo creo que un poquito más de golpes de pecho y sobre todo de acciones que aumenten la responsabilidad de los docentes puede ser útil. Hay todo este tema de si el educador debe ser autónomo. Claramente debe ser más autónomo si queremos una educación más personalizada, porque no hay manera de construirle, como se pretendió en los años 80, un currículum absolutamente detallado. Eran 8.000 páginas, era el taylorismo aplicado a la educación. Explícitamente se buscaba ahorrar costos, y fue un debate muy lindo, pero se quedó en el sector educativo. Que yo sepa, ninguna publicación nacional recogió eso como preocupación para toda la sociedad. ¿Por qué?
en parte por la escisión tan notoria entre educación privada de élite y las educaciones pública y privada de mala calidad. Entonces, cuando los hijos de la élite podemos educarlos en un circuito bastante separado, la discusión pedagógica es una discusión sobre la educación para los otros. Es decir, hay gente que se acuerda de la Nacional, que lo llama a uno porque necesita, cree que puede conseguir una palanca para entrar a personas que no son sus hijos, etcétera, sino que son sus dependientes. Pues tenemos una situación muy clasista en nuestra educación. Ahora, yo creo que el aparato ese se va a acompañar de la clara conciencia de que nos educamos de ida y vuelta. O sea, en cada conversación a futuro no se sabrá quién enseña, quién aprende. Se necesitará un tacto enorme, porque a uno no le gusta que le digan, le voy a enseñar una cosa, le voy a recordar una cosa. Entonces, con tacto infinito, mire, yo creo, tengo esa duda, a mí me ha pasado. Yo tuve una secretaria de tránsito que me dijo que no me aceptó una jugada pedagógica, y cuando ella misma renunció, dijo una frase histórica: loro viejo no aprende a hablar. Entonces, era casi el único dogma que teníamos en ese equipo de gobierno. Entonces, va a haber cambios, en parte movidos por tecnología, que van a enfatizar el diálogo entre pares. O sea, MIT en su anuario pone el diálogo entre pares como principal motor de la calidad. Bueno, y ahí se prendió un cero que hace rato está presionando. Me imagino que eso significa que se nos acabó el tiempo. Creo que lo que ha mostrado esta charla es que ese proceso de construcción de un sistema de educación es un proceso permanente, y es un proceso que requiere también una reflexión permanente. Esto tocamos apenas un puntico, la punta mínima del iceberg que hay por debajo de todo ese sistema, y creo que es evidente que hay que explorarlo también más hacia abajo. Me parece que hay algo que queda como conclusión muy importante, y el profesor Ginás lo dijo casi desde el principio en una palabra: hay que educar en contexto. Complementando lo que dijo en el panel anterior el rector del Gimnasio Moderno, yo voy a leer muy brevemente en el plan sectorial de educación lo que como define más o menos la calidad. Y dice: lograr una educación de calidad que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumpla con sus deberes y convivan en paz. Una educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y el país. Esa definición es una definición muy buena, pero le falta un pie. A mí me gustaría, aunque de pronto me llamen conservador y retardatario, ver ahí que una educación de calidad también exige que las personas sepan leer y entiendan lo que leen, que sepan en qué lugar están viviendo, que conozcan los antecedentes históricos del lugar en que está viviendo, y que por supuesto sean capaces al menos básicamente de defenderse en el idioma de las matemáticas y de entender la realidad física. Y yo creo que una definición de calidad de educación que no contenga esos elementos, pues puede ser buena para muchas cosas, pero no es realmente de verdadera calidad. Posiblemente es un ideal utópico para
para algunos, pero creo que es hacia donde hay que tender. Y en esta definición amplia, pues están la humanidad y las ciencias. Y creo que no pueden ir separadas de ninguna forma. Muchas gracias a profesor Ginás, muchísimas gracias a Antonio.